Las inversiones ganadoras del 2024 y cómo posicionarte en el 2025. Nos encontramos cerrando el año 2024, un año en el que la economía argentina ha sufrido profundísimos cambios y ha sido también muy diferente la situación del primer semestre, donde habíamos venido con una inflación que en diciembre de 2023 había sido 25,5% y en noviembre de este año tuvimos un 2,4%. ¿Quién hubiera pensado todo ese recorrido que iba a haber en este año? De esta manera, quienes hicieron sus primeros pasos invirtiendo en la bolsa argentina habrán visto un gran desempeño en la bolsa argentina y quizás piensen, es tarde, esto ya llegué en un momento que no es conveniente entrar. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué va a pasar en el 2025, pero antes te queremos hablar de las inversiones ganadoras de este año. Siempre nos pasa cuando nos llaman a entrevistas o cuando tenemos por ahí alguna participación en medios que nos preguntan acerca del dólar y el plazo fijo, como que fueran las únicas alternativas de inversión para todo un inversor argentino. Cuando miramos los números a lo largo de la historia, claramente no son unas buenas inversiones. Pero déjame que te contemos primero cuáles fueron las inversiones ganadoras del año 2024 y quédate hasta el final porque vamos a ver en qué invertir en 2025. Primero vamos a hablar de lo que se consideran inversiones tradicionales, aquellas en las que mayor parte de los argentinos pone su dinero. Estas inversiones, como viene pasando en los últimos años, han tenido un muy mal desempeño. Pensemos, por ejemplo, en el dólar. El dólar está quedando muy por debajo de la inflación en lo que va del año. El plazo fijo también va a estar cerrando en una tasa más o menos del 75% en el año, muy por debajo de la inflación. Lo mismo con el inmueble, que si bien han tenido una pequeña suba en dólares, con el dólar que quedó tan retrasado, no ha alcanzado ni para acercarse a la inflación. Y lamentablemente estas son las únicas alternativas que muchos argentinos conocen. Piensan que estas son las mejores inversiones. Pero acá te muestro la tabla en pantalla como, por ejemplo, las acciones argentinas del Marval han sido la única categoría de activos que ha servido en este año para ganarle a la inflación. Han tenido un excelente desempeño y mucha gente se quedó afuera. Sin embargo, otros que contaron con el conocimiento y el asesoramiento adecuado lograron aprovechar esta oportunidad para multiplicar su capital. Un mercado sin memoria. Quizás pienses, bueno, esto es una casualidad, esto es algo que pasó este año, pero si yo invierto siempre comprando dólares o haciendo un plazo fijo, porque en el 2001 el dólar estaba tanto y hoy está tanto, y hay una suba nominal en ese valor, bueno, cuando uno invierte lo que busca es mantener su poder adquisitivo frente a la inflación. Y si bien lo que pasó en 2024 es algo de un año, nosotros podemos hacer un análisis de mucho más largo plazo. Tenemos desarrollado una web que te puede permitir ver cómo te hubiera ido eligiendo distintos activos entre el año 95 y el 2024, que te lo vamos a estar dejando abajo dentro de la descripción de este video. Puedes entrar a ese link que dice Invertir en Argentina y hacer tu simulación. Pero vemos ahora, después de la salida de la convertibilidad desde el 2002 a la fecha, en cuántos años cada uno de estos activos le ganó a la inflación. Y como puedes ver en la tabla en pantalla, el plazo fijo, por ejemplo, no le ganó en ningún año. Sí, escuchaste bien, ningún año le ganó el plazo fijo a la inflación. Por ahí habrá algún mes puntual particular en el que el en el que el plazo fijo, su tasa haya estado por encima de la inflación, pero cuando vemos años completos calendario, en ningún momento desde la salida de la convertibilidad esa tasa te sirvió para poder ganarle a la inflación. Siguiendo de la tabla el fondo, tenemos al dólar y a los inmuebles. Como verás, las alternativas más utilizadas por los argentinos son las que menor cantidad de años le lograron ganar a la inflación. En los inmuebles, por ejemplo, solo en el 57% de los años lograron superar el rendimiento, en rendimiento lo que tuvo la inflación. Y en la parte más alta de la tabla encontramos tanto el Narval, que el 70% de los años, escuchaste bien, 70% de los años, tomando individualmente cada uno de estos años, en el 70% de los años entre 2002 y 2024, lograron ganarle a la inflación. Y por otra parte, el S&P 500 en pesos, o sea, esto de posibilidad que tenemos hoy de comprar vía CDRs, invertir en el exterior, en el 65% de los años, el S&P logró ganarle a la inflación de Argentina. De esa manera podés ver cómo es importante ver que esto no es algo que se dé solo este año. Las alternativas de invertir en la bolsa para lograr ganarle a la inflación en un país como el nuestro, en donde hemos tenido históricamente inflaciones muy altas, es muy importante animarse a dar ese paso de empezar a invertir en la bolsa. Te estamos dejando también en la descripción del video un curso gratuito corto que se llama De ahorrista a inversor. Podés ingresar ahí para ver cómo poder empezar a dar esos primeros pasos para empezar a invertir en la bolsa.
Bueno, y muchas veces nos preguntan, sí, lo que ya pasó, ya pasó. Realmente han sido muy buenos los rendimientos del mercado argentino, pero hacia adelante, hacia 2025, ¿en qué me conviene invertir? Y ahí hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, no inviertas en aquello que no entiendas. Busca siempre tener conocimiento o el asesoramiento de un profesional matriculado. Diversifica tu cartera. No te juegues todo un solo activo. No busques la inversión milagrosa que te va a salvar. Considera diferentes escenarios y las probabilidades de cada uno. Pero ahora no queremos quedarnos solamente en esos consejos genéricos, sino que vamos a ver los escenarios posibles y qué activo nos conviene en cada caso. Por ejemplo, pensemos en escenario local e internacional, pesimista y optimista en cada caso. Acá consideramos como escenario local optimista que la inflación sea menor del 25%, que el dólar suba menor o igual a la inflación, es decir, que el tipo de cambio no termine subiendo tanto, que haya crecimiento económico mayor del 3% y que haya una salida del cepo. El escenario pesimista local sería lo opuesto a esto, que no se logren esas metas. También en lo internacional consideraríamos un escenario optimista que se sigue el sendero de baja de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que haya crecimiento económico a nivel global. Y ahora sí, nos las vamos a jugar y te vamos a mostrar en qué conviene invertir en cada uno de esos escenarios. Vamos a ver entonces los distintos escenarios que vemos para el año 2025. Tenemos por un lado, aquí en lo que sería el eje de las Y, como dirían en la clase de matemática, el ámbito local y en el eje de las X, lo que sería el ámbito internacional. Y en cada uno de ellos, si es pesimista o optimista, formando así 4 escenarios probables. Vamos con el primero, que sería que haya un escenario local optimista y un escenario internacional optimista. En ese escenario vemos como las mejores inversiones a las acciones, tanto las del Merval como las del S&P 500, ya que en escenarios de crecimiento y donde hay optimismo, las acciones suelen ser el activo que mejor captura ese rendimiento. Como un término intermedio en la cartera, podemos tener a bonos argentinos en dólares, la tasa fija en pesos, bonos SER y a los inmuebles. Consideramos que estos activos se van a ver beneficiados también por ese escenario en menor proporción que el Merval y el S&P 500, por lo cual deberían tener una participación en tu cartera. Y aquí, claro, venimos de un 2024 con grandes subas, por ejemplo, los bonos argentinos en un escenario como ese probablemente todavía tengan una suba de un 15% adicional en dólares, que en condiciones normales sería una suba muy buena, pero dadas las subas recientes que hemos ido teniendo, ya no son números como los que se dieron en 2024, donde las subas fueron por encima del 90%. Y en ese escenario consideramos que no sería conveniente tener activos como el oro, el dólar, bueno, y las obligaciones negociables en dólares, ya que el rendimiento va a ser mucho menor al que al de los otros activos, incluso puede darse el caso, como por ejemplo ya pasó en 2024, en el que el dólar no sirva para ganarle a la inflación. Si continuamos hacia la derecha, vemos un escenario en donde hay un escenario local optimista, pero un escenario internacional pesimista. Bueno, en ese escenario mantenemos a las acciones argentinas como un activo a tener en cartera que van a ser de mejor desempeño y por otro lado sumamos al oro. En términos medios conservamos lo mismo que en el escenario anterior y dentro de lo que no sería bueno tener tanto si se materializara ese escenario, colocamos al S&P 500 a diferencia de lo que pasaba antes. Vamos ahora a un escenario pesimista en términos locales y optimista a nivel internacional. Bueno, en ese escenario creemos que las acciones norteamericanas son un activo que va a tener un muy buen desempeño y de los activos locales, las obligaciones negociables en dólares y los bonos que ajustan por inflación tendrían un buen desempeño si no fuera tan bueno el resultado de Argentina en 2025. En términos de una proporción estable en tu cartera, dólares, el dólar y los inmuebles, y subponderar o tener una participación menor de lo que sea el Merval, los bonos argentinos, la tasa fija en pesos y el oro. Por último, en un escenario en donde sea pesimista en términos locales y también pesimista en términos internacionales, activos a tener en tu cartera serían el oro, el dólar y los bonos que ajustan por inflación. Una ponderación intermedia, lo que serían las ONs y los inmuebles. Y subponderar dentro de tu cartera todo lo que sería Merval, tasa fija en pesos, bonos argentinos en dólares y S&P 500 en dólares.
Como siempre sostenemos desde estas columnas, nunca apostar todo a un único escenario, entonces es importante la diversificación en tu cartera. No dejes que en 2025 este desconocimiento o este temor te siga dejando sin aprovechar las oportunidades que brinda el mercado de capitales. Contar con la ayuda de un asesor experto es una gran manera de introducirte en el mercado. Acá en las tarjetas te vamos a dejar acerca de nuestro servicio de carteras administradas para que realmente puedas sacarle provecho a tu capital y puedas realmente tener un 2025 de grandes inversiones. Si te gustó este video, ponele me gusta, hacele clic en la campanita para que te notifique cuando saquemos nuestros videos. Déjanos en los comentarios qué opinás, qué te parecen estas inversiones, si tuviste alguna de ellas en 2024, qué opinás de las proyecciones para el 2025. Ponele me gusta, que pases un feliz fin de año con toda tu familia y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.